Vamos a orar y a pedirle al Señor que nos regale su bendición y su amor bajo la protección de la Virgen. Cada uno sabe cuáles son sus necesidades. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que necesitamos de parte del Señor. Por eso pidámosle a Él en esta noche, a través de Nuestra Señora, que como toda madre sabe y conoce qué es lo que tanto necesitamos, qué es lo que tanto anhelamos, lo que hay en nuestro corazón. Tu madre, que conoce en nuestro interior, sabes qué es lo que necesitamos de tu Hijo. Por eso enséñanos a hacer como en las bodas de Caná, Señor, a tu voluntad. Permítenos que a pesar de nuestras debilidades, de nuestras luchas, tú nos muestres el camino a seguir y nos permitas, Jesús, a través de la intercesión de Nuestra Señora, alcanzar todos los dones, alcanzar todas las bendiciones que tienes reservadas, Señor, para tus hijos. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Eres, María, el amor, eres la luz de mi fe, ese milagro que nace y que crece dentro de mi corazón. Eres la estrella que alumbra mis sueños, eres mi voz y mi canto pequeño, una promesa de amor. Eres María, eres tú la esperanza del amanecer, eres tú el camino que nos lleva a Dios. Madre, eres María el amor, eres la luz de mi fe, ese milagro que nace y que crece en mi corazón. Eres la estrella que alumbra mis sueños, eres mi voz y mi canto pequeño, una promesa de amor. Eres María. Buenas noches para todos. Buenas noches, Padre. Me disculpan la voz, es lo que hay. Esta vez estamos afectaditos de la voz, pero aquí estamos. Bien, hace 8 días veíamos uno de los valores importantísimos para la crianza de nuestros hijos y tenía que ver con las 3 palancas especialmente que debemos usar con ellos: la de la relación con nosotros, la de la relación con Dios y la de ampliar el círculo de otras personas que nos ayuden en esa lucha que tenemos de acompañarlos en el camino. El segundo valor tiene que ver con aprender a imaginar el final. Es decir, ¿qué es lo que nosotros queremos alcanzar en el corazón de nuestros hijos? Hay veces que uno no alcanza a visionar mucho la vida porque como vive en el ajetreo de todos los días, no nos deja ayudarnos a enfocar en el final, sino que vamos viviendo el día a día, el día a día. Y vivir el día a día, pues es necesario
pero solo vivir el día a día es peligroso, porque tenemos que aprender a tener visión para poder lanzar a nuestros hijos a eso que queremos moldear en el corazón de ellos. Por eso volvemos otra vez con este texto del Deuteronomio. Recordemos que este texto es uno de los textos más conocidos que la Biblia tiene, es un cántico del pueblo de Israel. Ellos lo recitan al despertarse y al acostarse, se lo saben de memoria, porque esto es lo que ellos llaman el Shema. Shema en hebreo significa escucha, porque así empieza este texto: escucha Israel. Y por eso le llaman el Shema. Sería muy interesante que usted lo pudiera buscar en su casa. Está en el Deuteronomio 6, 4, 12, y se lo aprendiera y se lo enseñara a sus hijos. Hay veces que los hijos se aprenden de memoria nuestras frases, ¿no? ¿Por qué no aprenderse un texto bíblico con nosotros? Ahí los hijos lo imitan a uno, ¿no? Le cogen a uno los ademanes, y entonces cuando quieren burlarse de los papás hacen como uno, ¿no? ¿Por qué no, en vez de tener palabras que a veces son desobligantes, no tener más bien este tipo de palabras? Por eso vamos a volver a hacerlo. Dice: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella cuando estés en casa o cuando vayas de camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Átalas a tu mano como un signo y llévalas en tu frente como una marca. Escríbelas en los postes de tu casa y en los portones de tus ciudades. El Señor tu Dios te hará entrar en la tierra que les juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste, con casas llenas de toda clase de bienes que tú no acumulaste, y con cisternas que tú no cavaste, y con viñas y olivares que no plantaste. Cuando comas de ellas y te sacies, cuídate de no olvidarte del Señor que te sacó de Egipto, la tierra donde viviste en esclavitud. Miren lo que dice al final: yo te voy a dar todo esto, pero no te olvides quién te lo dio. Yo puedo sembrar abundancia en la vida de tus hijos, pero no te olvides que es lo más importante. Por eso es que el primer valor tiene que ver con imaginar el final. Ahora, me coloqué a buscar el otro día, después de que el hijo de un amigo estaba viendo en una cosa de internet, no sé por qué le llegó al niño y le mostró al papá. Le dijo: papá, mira, este es uno de los niños más ricos del mundo, ¿sí? Y entonces le dijo: ¿por qué te llama la atención? Mira, yo quiero una fiesta como le van a hacer a él. Lo van a llevar a Disney y le van a contratar a todos los personajes más importantes de Disney y van a hacer una fiesta, y el papá de ese niño va a llevar a todos los amiguitos míos, a todos los amiguitos del niño, perdón. Entonces el papá obviamente se sintió como frustrado, porque su hijo quería una fiesta así como la de ese niño de un señor multimillonario. Entonces me coloqué a buscar cuáles eran los niños más ricos del mundo. Vamos a ver. El primero es Mulay el Hassan, que es el heredero de Marruecos, y su fortuna, sin que el papá se muera, esto es sin que los papás se mueran todavía, ¿no?
o muchos de ellos pues es plata de los papás. 1.000 millones de dólares tiene el peladito. Ahí como para ir allá al centro a comprar ropita, pues. Resulta que la segunda en la lista se llama Blue Ivy y es la hija de la cantante Beyoncé, que su fortuna se estima en 500 millones de dólares. La tercera en la lista son Pac, Sahara, Shiloh, Knox y Vivian, que son los hijos de Angelina Jolie, la actriz, y Brad Pitt. Hay momentos donde muchos niños dicen, yo por qué no fui el hijo de Brad Pitt, no, qué embarrada. Cuarto en la lista, los hijos de, se me olvidó el nombre, de la Kardashian, sí, que es North, Saint, Chicago y San West. Estos niños, los hijos de la Kardashian, tienen una fortuna estimada de 40 millones. Y True Thompson es la otra Kardashian, es la hija de una de las hermanas Kardashian. O sea, eso quedó en familia, ¿no? Ese billete. Y su fortuna se estima en más o menos 10 millones. Esta es pobrecita, pues con respeto a Mulay el Hassan, ¿no? Y la sexta en la lista es la hija de Bill Gates, que es Phoebe Gates, que su fortuna también se estima más o menos en esto. ¿Cómo hacen estos niños? Sería la pregunta, para alcanzar tales cifras como las que vemos aquí, según una de las revistas, de la revista Forbes. ¿Cuál sería uno de esos elementos? Primero, pues que son los hijos de gente famosa o de gente rica, y a muchos de ellos sus padres no han muerto. Es decir, que esto es como para los dulces, porque cuando sus papás mueran, heredarán mucho más billete del que ya tienen. ¿Y por qué empezamos diciendo esto? Porque la mayoría de los papás, ojo, la mayoría de los padres no pueden dejarle a sus hijos una herencia ostentosa, pero sí todos los padres pueden dejarles un legado personal. Usted tal vez no le podrá dejar lo que estos niños van a tener. Usted no podrá dejarle a sus hijos todo el dinero que ellos quisieran tener para ser felices, pero lo que usted sí le puede dejar es un legado personal. Porque desafortunadamente, como nosotros, la mayoría de nuestros padres y especialmente de nuestros abuelos son hijos de la guerra o de periodos de guerra muy grandes en el mundo y en nuestro país, pues todos o muchos de nosotros crecimos con carencias, crecimos con algo que nos faltaba. Y lo que pasa es que cuando crecimos y tuvimos hijos, pues lo primero que un papá y una mamá piensa es que no quiero que mis hijos tengan las mismas carencias y las mismas dificultades que yo tuve. Por lo cual nos preocupamos tanto por dejarles cosas que se nos olvida dejarles un legado que no se acabe. Porque es que la plata y las cosas van y vienen. Uno lo ve, ¿no? En familias muy ricas, que son tan pobres teniendo tanto billete, que lo único, son tan pobres que lo único que tuvieron para dejarle a sus hijos fue plata. Y eso pasa con muchos hijos. Familias que son tan pobres que lo único que tienen son plata. Esto me pasó especialmente con una familia que yo pues quiero mucho. Y un día, siempre que ella se confesaba, la mamá o el papá, siempre se quejaban de que los hijos eran desagradecidos, que todo lo que les daban, que eran groseros, que ayudaban a su familia, pero su familia les pagaba mal. O sea, todos los problemas familiares tenían un punto en común: el billete. Porque como ellos eran los tíos ricos, por decirlo así, de la familia, eran los que ayudaban al resto de la familia que no tenía las mismas posibilidades. Entonces yo les dije, es que el problema de ustedes es la plata.
Y hasta que ustedes no pulan sus relaciones, el problema siempre va a ser el mismo. Esa persona se enojó conmigo, no se volvió a confesar conmigo como en 8 meses. Y me acuerdo que para un diciembre llorando volvió, porque el Señor todo lo pone en su lugar, solo. Me dijo: padre, usted tenía razón. El problema de mis hijos y mi familia es la plata, porque nos preocupamos mucho por dejarles cosas, pero no por dejarles un legado. Entonces, ¿qué sucede? Nos preocupamos tanto por dejarles una herencia a nuestros hijos que olvidamos la importancia de dejarles algo que no se acabe. El legado tiene que ver con los valores. El legado tiene que ver con el ejemplo. El legado tiene que ver con el testimonio. El legado tiene que ver con cuidar el corazón de un hijo. Pero nos preocupamos tanto por darles tantas comodidades que no tenemos tiempo para cuidar su corazón. Ese es el problema. Yo creo que este ejemplo que voy a dar, no lo he dado, espero, pero lo voy a dar hoy porque lo di en la misa del domingo. A veces cuando la gente me pide dirección espiritual, logra descubrir cosas que descubrió una persona con la que hablé hace poco. Este señor lleva sin trabajo 3 años. 3 años sin trabajo. Su esposa es la que está sosteniendo la casa desde hace 3 años. Entonces, ¿qué sucedió? El tipo está desesperado, aunque es un tipo joven, 37, 38 años. Todos los que tenemos esa edad somos jóvenes. Entonces resulta que esta crisis de estos 3 años le sirvió a él para que él entendiera una cosa. Primero, su falta de trabajo le dio tiempo para meterse en las cosas de Dios, cosa que antes no hacía. Ella era muy de la iglesia, pero él le huía a todas las cosas de la iglesia. Y el Señor fue haciendo una obra en él, porque empezó a tener más tiempo. Este fin de semana que pasó, el tipo estaba sirviendo en un retiro, cosa que hace 1 año o 2 años no se hubiera imaginado. Pero lo mejor de eso no es solamente eso. En la dirección espiritual, él logró descubrir que estos 3 años le han servido para ganar el corazón de su hijo, porque él no aparecía en la vida de su hijo como hoy aparece. Hace poco la profe en la escuela le dijo al niño, hicieron una actividad donde el niño tenía que dibujar a la persona en la que más confiaba. Entonces el niño le fue a mostrar a la mamá: mamá, hice la persona en la que yo más confío. Y la mamá empezó a sacar pecho, ¿no? Pues obvio, soy yo, ¿no? Cuando fue a ver el dibujo, había dibujado al papá. La persona en la que el niño hoy en día más confía es en su papá. Lo que le logró demostrar a él que tal vez no ha tenido trabajo, tal vez hoy no tiene todos los ahorros que quisiera o las comodidades, pero tiene el corazón de su hijo. Y por eso entendió que para encontrar trabajo va a tener mucho más tiempo, pero para ganar el corazón de un hijo, tal vez más adelante no tenía tiempo. Porque si no ganaba el corazón de su hijo ahora que está pequeño, mucho menos lo iba a ganar grande. Y eso pasa en la vida. Entonces, ¿qué sucede? Lo que les das o haces por tus hijos, ojo, no es tan importante como lo que dejas en ellos. Ojo, lo que les das o lo que haces por tus hijos no es tan importante como lo que dejas en ellos. Hay muchos papás, padres y madres que han fracasado en la crianza de los hijos porque pensaron que partirse el lomo solamente para darles comodidades era lo que su hijo necesitaba.
pero dejó de pasar tiempo de calidad con sus hijos. Y eso no lo puede recuperar, el tiempo no se recupera. Eso fue lo que entendió el que les hablaba ahora. El tiempo no lo iba a recuperar. El trabajo sí, tarde que temprano encontrará trabajo. Ahí vamos a hacerle un bañito de agua bendita o alguna cosa le hacemos. Y va a conseguir trabajo, Dios quiera, tarde o temprano. Pero el corazón de un hijo, cuando se pierde, se pierde. Porque los hijos luego te miran a la cara y te dicen: yo no te conozco. Solo sé que eres mi padre, solo sé que eres mi madre, pero yo no te conozco. Ese es el problema. Entonces, lo que es más importante es lo que dejas en su corazón. Por eso, deberás aprender a priorizar la herencia y el legado que le dejas a tus hijos. Tienes que visionar qué les quieres dejar a tus hijos: plata o valores. Si le dejas plata, lo más probable es que cuando tú te mueras y tiene hermanos, todos los hermanos a los que no les diste valores se van a terminar matando por lo poco que dejaste. Y eso pasa todo el tiempo, ¿no? Hijos que sus padres se mataron por darles todo y por acumular. Se murieron, y cuando se murieron, los 2 o 3 hijos se quedaron matándose por 3 pesos. Familias que no se hablan, hermanos que se odian, hermanos que se vuelven asesinos de sus hermanos, simplemente por lo que sus papás le dejaron, y ni siquiera ellos mismos trabajaron, que es lo más doloroso de todo, pues. Entonces, ¿qué sucede? O educas a tus hijos en el currículo o educas a tus hijos en el elogio. Me explico. Educar a un hijo en el currículo significa que tú lo prepares con muchas habilidades. Cuando tú crías a un hijo para que sea muy inteligente, muy capaz, sea lo último en guaracha y paso doble, pero no lo educas en las virtudes de los valores, es muy peligroso. Usted y yo tal vez hemos visto gente con mucho poder, con posiciones muy altas y mucha plata, que son unos atarbanes y tienen las mejores universidades encima. Tienen pregrado, posgrado, regrado, todos los grados del mundo, y son unas porquerías de personas. Y son hijos de hogares católicos o cristianos que desafortunadamente educaron a sus hijos en esto, en ser muy buenos para la vida, pero no en ser buenas personas. Y ahí está el problema, que cuando no educamos a nuestros hijos para cuidar su corazón, esto no basta, porque esto lo puede conseguir cualquiera, en una universidad, en un colegio. Entonces, ¿cuáles son las grandes tentaciones de los papás y las mamás de hoy? La gran tentación de un papá y de una mamá es querer que su hijo sea feliz. Eso es un problema, como así padre. Si uno no quiere que un hijo sea feliz, entonces ¿qué es lo que uno quiere? No, espérese, aguántese. Usted por un hijo se ve películas que usted nunca se imaginó. El otro día con mi sobrina me tocó verme que es que Encanto. Yo no me veía una película de Disney como desde los 11 años, cuando me traumé viendo El Rey León mientras Simba moría. Los que se vieron El Rey León, todos lloramos cuando el Rey León se murió. ¿Sí me entiende? Y éramos pequeños. Yo no veía esta películas de Disney en cine desde que era pequeño, pero me tocó vérmela por mi sobrina. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿qué sucede? Uno por un hijo, por verlo feliz, se ve películas que nunca se imaginó. Come comida chatarra que no le gusta, y entonces se lo lleva a McDonald's a comer nuggets. Usted sabe que eso no sirve para nada, que eso es pura labia de que alimenta a los niños, pero usted come nuggets. Usted por ver un hijo feliz odia a los perros y termina con perro y con gato. ¿Cuántos papás, ve aquí están riendo, cuántos papás y mamás
que odiaban los animales, ahora defienden más al perro que al hijo, porque se encariñó con el perro que el hijo le hizo comprar, o con el gato, o con los dos, o con los tres. ¿Cuántas veces usted como papá y mamá, para ver feliz a su hijo, pensó hasta en hipotecar la casa? Hasta en perder todo para que mi hijo esté en las mejores universidades, tenga la mejor educación, tenga el mejor colegio. Entonces uno, por ver feliz a un hijo, uno lo hace de todo. Por mi hijo lo que sea, dice la gente. Entonces la ruta de la felicidad para muchos padres y madres tiene que ver con: voy a meter a mi hijo para que lance más rápido, para que tenga mejores calificaciones. ¿Cómo hago para que mi hijo sea mejor bailarín, o sea mejor, o cante más bonito, o meta más goles? Uno siempre quiere meter en lo mejor a su hijo. Entonces uno lo mete en karate, en fútbol, en las pruebas a ver, en el mejor ICFES, en el mejor pre-ICFES. ¿Por qué? Porque uno quiere lo mejor para sus hijos, porque uno los quiere ver felices. El problema es que si la felicidad consistiera en lo que uno tiene, pues aquí no haríamos congresos de Biblia, ni charlas de Biblia, haríamos charlas de economía. Pero la felicidad no está en lo que uno tiene, sino en lo que uno es. Por eso, todo es normal y positivo. O sea, no estoy diciendo que no quieran ver felices a sus hijos, pilas, porque después su hijo le desconecta el computador para que no vea esto. No, estoy diciendo que la felicidad, el problema es que es normal y positiva hasta que empezamos a cruzar la línea. Hasta ahí es positivo querer ver feliz a los hijos. Cuando uno, en vez de cultivar su corazón, lo único que quiere es que aprendan muchas cosas para que sean los mejores, para que no sufran. Yo tenía una persona que me recuerdo, no me acuerdo cómo es el dicho, pero decía que todo hijo en la vida tiene que aprender a crecer con un poquito de frío y con un poquito de hambre. Todo hijo en la vida tiene que aprender a crecer con un poquito de frío y con un poquito de hambre. Porque cuando tú lo único que haces es quererle dar todo a tus hijos para verlos felices, te los tiras. Porque la vida no se trata de que todo se le dé a uno en bandeja de plata. Claro, el pelado lo que hace es pensar que lo máximo que tiene que hacer es abrir la boca. Y después te preguntas que por qué tu hijo es malagradecido. Y después te preguntas que por qué tu hijo es grosero. Y después preguntas que por qué tu hijo no se come lo que le toca. Voy a contar una historia. Yo tenía hace poco, como 14 años. Y mi prima en una Navidad me regaló las primeras zapatillas Nike que yo tuve en mi vida. Eran originales. En ese tiempo lo que robaban era zapatillas, no celulares. O sea, usted lo veían en la calle con unas zapatillas bonitas y le robaban las zapatillas, ¿sí? Hoy roban celulares. Entonces, ¿qué pasó? Eran las primeras zapatillas originales que yo tenía. Y pues yo todo pinchado, zapatillas con cámara. Yo estudié en un colegio público en el Antonio José Camacho y yo las llevaba y las cargaba como en una bolsa, ¿no? Para que no se me ensuciaran mucho. Me las ponía casi todos los días. Entonces pasó lo siguiente: por ponérmelas todos los días y por lavarlas cada día por medio, se dañaron, se gastaron, se dañaron. Y mi padrastro estaba en Venezuela. Él se había ido a trabajar a Venezuela y él iba a venir para un diciembre. Y me acuerdo mucho que Orlando me dijo: ajá, chamo, que te voy a llevar unas zapatillas, ¿qué tal? Que no sé qué. Y yo, uy, sí, unas zapatillas. Y que son con cámara. Y yo, no, me va a regalar lo último. Pues claro, yo ya tenía el estatus alto, ¿no?
Yo esperaba que él no me bajara de ahí. Cuando resulta que llegó diciembre, lo esperé como 5 meses. Y yo le decía, ¿y de qué color son? ¿Y cómo son? ¿Y cuántas cámaras tiene? ¿Y de qué marca es? Y él no sabía, pues no sabía de eso. Claro, no me dijo de qué marca era. Y las cámaras eran blanditas, ¿no? Ahí era que uno se daba cuenta si eran originales. Pues llegó diciembre, ¿no? Y yo estaba en La Victoria, que es el pueblo de donde es mi familia, y me llamaron, vea, llegó Orlando. Y salgo yo corriendo por mis zapatillas, ¿no? Cuando me acuerdo que me pasa la caja de las zapatillas, y yo, uy, las zapatillas. Y voy a abrir la caja, y abro la caja, eran unas zapatillas horrorosas, inmundas, me disculpan la palabra, feas, pero feas como ellas solas, con 6 cámaras, 6, y todas duras. Y entonces me dice, ajá, chamo, ¿te gustó? Y yo, lindas, lo que esperaba, no esperaba menos. ¿Te gustaron en verdad? Y yo, sí, me gustaron. Pues ¿cómo le iba a decir yo que no? Yo les confieso que todo el camino desde donde vivía la familia de mi padrastro hasta donde mi tía, lloré todo el camino a los 14 años, nunca me olvido. Y yo lloraba y decía, ¿yo qué me voy a poner eso? Después de haberme puesto unas Nike, ¿cómo me voy a poner eso? Qué descrédito. Uno se vuelve desagradecido. Cuando mi mamá llegó donde mi tía, todos le dijeron, vea, allá está llorando, yo no sé qué le pasó. Mi mamá fue, mi mamá sabía, porque conocía mi corazón. Y me dijo, está llorando por los zapatos, ¿cierto? No era lo que esperaba. Y yo le dije, no, eso tan feo, ¿qué me voy a poner eso? Y mi mamá me miró, me acuerdo que se sentó en la cama, me miró y me dijo lo que siempre me decía. Me dijo, de lo que tengo te doy. Yo te doy lo que puedo darte, y cuando puedo darte más, te doy más. Pero esto es lo único que te podemos dar ahora. Si no te gustas, no vas a tener nada más. Pues yo al otro día estaba con mis zapatillas de 6 cámaras duras, caminando por todo el pueblo, porque sabía que no me iban a comprar otras. De eso se trata, de aprender a valorar las cosas desde las cosas más sencillas de la vida. Entonces, ¿qué sucede? Queremos que nuestros hijos sean felices, eso está bien, pero, ojo, sin cruzar la línea. Cuando nosotros cruzamos la línea, ahí es cuando nos tiramos el corazón de nuestros hijos. Cuando nosotros cruzamos la línea, ahí es donde verdaderamente nos tiramos todo. Y en eso tenemos que ser muy cuidadosos con nuestros hijos. Ahora, partiendo de esto, de la ruta de la felicidad que hablamos acá, hay que entender una cosa, y es que ningún padre o madre se conforma con algo menos de lo que Dios ha planeado para ellos. Un verdadero padre o una verdadera madre siempre quiere lo mejor para sus hijos. Pero, aunque quiera lo mejor para sus hijos, no puede olvidarse primero de lo que Dios quiere para ellos. Pilas, no podemos olvidar lo que Dios quiere para ellos. De eso se trata que hablemos de imaginarse el final. Cuando hablamos de imagínese el final, hablamos de eso, de que usted sea capaz de visionar en la vida de sus hijos cómo quiere usted que su hijo llegue a la adultez. ¿Cómo quiere usted que su hijo, con qué valores, con qué visión del mundo, con qué corazón quieres que llegue a la adultez? Por eso es que la visión de Moisés, ojo con esto, la visión de Moisés cuando hicimos la lectura del Deuteronomio al principio era esta: que el Señor sea nuestro Dios, el único Señor. Cuando Dios es el único Señor de un hijo, sabe que lo que tiene viene por gracia. Aprende a valorar desde las cosas más sencillas hasta las cosas más caras, y aprende sobre todo a saber que todo lo que le llega, que todo lo que le dan viene de Dios. Ahora, cuando Moisés
relata esto en el Deuteronomio. Moisés solo quiere que nos mantengamos enfocados en lo eterno, porque uno como papá o como mamá va perdiendo el enfoque. Entonces, claro, es más fácil regalarle una tablet que dedicarle tiempo a un hijo. Es más, la tablet hace lo que tú no quieres hacer por tu hijo, que es prestarle atención, que es gastarte en él o gastarle tiempo. ¿Todo por qué? Venga, con esto quiero decir una cosa, no estamos juzgando a nadie, simplemente te estamos diciendo que no puedes olvidar lo eterno, porque si le das solamente lo mundano, tu hijo va a ser mundano. Ahora, todo hijo debe saber lo que primero interesa, y lo que primero interesa es Dios. Cultiva la relación que tiene tu hijo con Dios. Con esto no te estoy diciendo ni que lo metas a ser padre, ni que la vayas a ser monja. No. Lo que estamos diciendo es que tu relación con Dios influencie la relación de tu hijo. Por eso es que, ¿cuál es la responsabilidad de un padre y de una madre? La primera es que tú estás llamado a ser la mejor imagen de Dios que ellos puedan ver. Cuando tu hijo, tu hija ve que toda tu vida gira alrededor de tu relación con Dios, de que tú te pones todo y siempre en las manos de Dios, un hijo aprende eso por imitación. Es como en las misas, ¿no? Cuando usted viene con un niño pequeño a la misa y su hijo lo ve arrodillándose, el peladito se arrodilla. Él no sabe para qué, él no sabe por qué, pero el tipo se arrodilla. ¿Por qué? Porque sabe que eso es lo que tiene que hacer. Hay una frase que tiene el esposo de una amiga, ¿no? El tipo de fe es él, porque ella es como más bien como durita para las cosas de la fe. Raro, ¿no? Porque casi siempre son las mujeres las que son más dulces para las cosas de Dios. Y ella por cualquier cosa se desespera. Y él siempre le dice una palabra que yo me aprendí. Pues una palabra, no, es un gesto. Siempre que ella se desespera, él le hace así. Vea. Vea. Pero es que no tenemos para pagar el arriendo. Vea. Él sabe. Tranquila, mija. Y el arriendo llega. Ese man me da tanto testimonio a mí. Cuando algo se sale de control, el man siempre le dice, vea. Y el otro día, su hijo se la hizo a la mamá. Pero es que vas a perder el año. Juan Camilo, ¿hasta cuándo? Y el peladito la miró y le dijo, ¿sabe qué, mamá? Vea. Así le hizo. Y el peladito ganó el año. Ellos no saben cómo lo hizo, pero el peladito hizo así, vea. ¿Y de dónde lo aprendió? De su papá. ¿Ves? Tu responsabilidad tiene que ser la mejor imagen para ellos. No solamente darles todo lo que crees que los hace felices. Yo soy capellán en un colegio. Como no me han pagado la pauta, no voy a decir de dónde. Y era capellán en otro colegio. Yo generalmente cuando estoy de capellán en un colegio, yo le dedico tiempo a todos los grupos, pero no paso mucho tiempo con ellos. Si paso media hora con un grupo es mucho, pues porque un niño, ni yo me aguanto 30 chicos, ni ellos me aguantan a mí más de media hora. Y eso que yo les hago juegos y esas cosas. Entonces me pasa mucho cuando yo voy al Shining, cuando yo voy a preescolar en el colegio donde trabajo, y yo solamente paso 2 días, media hora con cada grupo. Ojo, paso 1 hora al mes con cada uno de esos niños. Y cuando yo voy para allá, que ellos me ven, todos empiezan a gritar, ¡ahí viene el padre! ¡Ahí viene el padre! Y empiezan a hacer fiesta. Y yo solo paso 1 hora al mes con esos niños.
Pero ellos, esa hora que saben que es de calidad, saben que la van a pasar bien. Pues porque les cuento historias, hacemos juegos, cantamos, etcétera. Y es una hora. En el colegio donde estaba antes era peor. Yo entraba a un salón y todos se venían corriendo a abrazarme. Habían muchos que me abrazaban, no sabían por qué, pero me abrazaban, ¿no? Como que veían todo el mundo abrazando, no, pues vamos a abrazar al padre. Y era una hora que yo pasaba al mes con ellos, al mes. Imagínese usted que vive con un hijo. ¿Por qué muchas veces no pasa eso? Porque hay tiempo, pero el tiempo no es de calidad. Y el tiempo con los hijos debe ser de calidad alrededor de lo que Dios. Siéntese un día a leer la Biblia con sus hijos, así usted no entienda nada. Cómprese una Biblia de esas que cuenten historias bíblicas y lea una historia bíblica con ellos. Un día siéntese a ver muñequitos de esos de YouTube con los chicos, con los niños. Un día, por ejemplo, hoy pasa mucho en las casas, ¿no? Comen y uno come viendo televisión en el cuarto, la señora come en la cocina, el señor come en la sala viendo jugar fútbol y nunca se ven las caras ni para comer. Conozco familias, sobre todo una de una compañera. Nadie puede sentarse a comer en otro lado que no sea la mesa a las 7 de la noche. Todos, eso es como el ejército, ¿no? Ella, la pelada, dice a comer y todos llegan. Y nadie se para hasta que ella no se para o hasta que todos no acaban. Por lo menos para dar gracias por la comida. Esos sencillos gestos empiezan a moldear el corazón de un hijo. Y la segunda responsabilidad es que debes guiarlos a ser tan parecidos a Dios como puedas. ¿Cómo lo hacemos? Sería la pregunta. Preguntándonos en qué quiero que realmente se convierta mi hijo o mi hija. Por eso les hablo de que este segundo valor, ¿cómo se llama? Aprender a mirar el final. Aprender a visionar cómo quiero o en qué quiero que se conviertan mis hijos. Eso es importantísimo. Si usted no se hace esta pregunta, lo único que va a hacer con su hijo o su hija es ensayar, a ver qué le sale. Pero como usted no es químico ni química, lo más probable es que es un experimento fallido. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Sabiendo que todo legado debe estar unido, no a nuestro ego, sino a Dios. Yo quiero que mi hijo sea como yo. Eso es muy egocentrista. La mayoría de los padres y madres lo único que quieren es que sus hijos sean la mejor versión de ellos. Entonces, si el papá es alcohólico, por lo menos el papá quiere que su hijo no sea alcohólico. No, eso no puede ser. Tiene que ser algo más grande. Es que yo no quiero que mi hijo sea como yo. No. ¿En qué quiero que se convierta mi hijo o mi hija? Entonces, el legado no tiene que ver con tu ego, porque la mayoría de nosotros nos sentimos orgullosos de nuestro. Les voy a decir algo que es duro, pero es real. La mayoría de los padres que se sienten orgullosos de sus hijos no se sienten orgullosos de ellos, se sienten orgullosos de sí mismos. Es que yo con este papá, los genes, van los genes, dicen los hombres, o las mamás dicen, ¿no? Es que vea, padre, vea, con el sudor de mi frente he sacado a ese muchacho adelante. Es que si no hubiera sido por mí mi hijo tal cosa. No, hay que empezar a mirar no con nuestro ego, sino a Dios. Ese es el legado que tenemos que dejar. Segundo, crea una atmósfera familiar donde Dios sea Señor. Cree el imaginario en su casa, que su casa es un hogar bendecido por Dios, a pesar de todo lo que sea. Pero cuando no se hace eso, ahí es donde los chicos le dicen a uno: no, padre, es que yo no quiero ni llegar a mi casa. Mi casa es un infierno, le dicen los pelados a uno. Porque uno también no colabora, ¿no? Molinillo va,
televisor viene, madrazo va, madrazo viene. ¿Qué quieren hacer los pelados? Salir corriendo, huir, porque no hay una buena atmósfera, y menos donde Dios es Señor. Tercero, no busques estar a la altura de Dios. Nunca vas a estar a la altura de Dios. Empecemos por ahí. Solo influencia la vida de tus hijos. O sea, no trate de que sus hijos digan que usted es perfecto. Trate de mostrarle el camino a ellos para que busquen aquel que sí es perfecto. Cuarto, desarrolla en ellos una relación amorosa con Dios a través de la Eucaristía, a través de la oración, pero no lo hagan como algo harto. Hay veces que queremos que nuestros hijos se acerquen a Dios y ¡pum! Lo clavas a rezar un rosario, y ¡pum! Le metes las letanías, y ¡pum! Le metes oraciones, y es como 40 minutos un rosario que dura 15 minutos. Entonces el pelado dice: no, mamá, pero es que ni que yo fuera a ser padre. Claro, háganle la vida de la fe sencilla a sus hijos. Pero no, si no se rezan las letanías, no rezaron el rosario, por ejemplo. Si no se rezó la misericordia, no rezó. Entonces ahí estamos cometiendo un gran error. La vida de la fe tiene que ser desmenuzadita. O ustedes le dan el bofe a los niños cuando tienen 1 año. No, a los niños se le da la comida a pedacitos, hasta licuada cuando nacen, ¿no? Lo mismo en la vida de la fe. Si tu hijo o tu hija es una persona que en las cosas de la fe poco, entonces trate de poco a poco irlo llevando a la vida de Dios. Y por último, imaginar el final es lo que más importa. Imaginar el final no es sobrevivir a la adolescencia. Hay muchos papás que le dicen a uno eso, ¿no? ¿Qué hubo? ¿Cómo va con su pelado? Padre, vea, sobreviviendo a la adolescencia. No. Eso no puede ser un objetivo. El objetivo es que cuando sean adultos, sean aquello que Dios quiere que sean. Ese debe ser imaginarse el final. Y por eso terminamos con este escrito. Lo voy a ir leyendo despacio para que usted lo interiorice. Dice Jesús, esto no es de la palabra de Dios, no, es una reflexión. Dice: no estoy tratando de hacerlos felices, quiero que vivan de verdad. En el medio de su dolor, yo puedo ser mejor que cualquiera de sus amigos, e incluso mejor que tú. Soy el único que verdaderamente puede amarlos incondicionalmente, perdonarlos para siempre y ser un padre perfecto. Entonces, tal vez tú solo necesites confiar lo suficiente en mí como para que ellos puedan mirarme a mí. Además, con todos los defectos que tienes, creo que probablemente sea mejor que ellos confíen en mí más que en ti. ¿Y no es acaso más importante para ellos que me llamen a mí, incluso más de lo que te aman a ti? Yo puedo sanar sus corazones, tú no. Yo les puedo dar vida eterna, tú no. Yo soy Dios, tú no. Amén. Dentro de 8 días nos vemos a la misma hora. Esperemos que con mejor voz. Dios los bendiga. Vamos a orar por sus hijos. Vamos a encomendarnos a Nuestra Señora la Virgen para que ella sea también la primera que de palabra y obra, con los milagros, con su manto poderoso, nos cubra y nos regale su amor. Y por eso decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Los hijos que tus padres necesitan
Vamos a seguir dentro de 8 días, 7:45. El Señor los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga por acompañarnos y nos vemos dentro de 8 días. Gracias.